ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno el poder nuevamente tener la bendición de dirigirme a ustedes desde donde nos están sintonizando o enlazando a través de las redes sociales. Quiero contarles que en esta oportunidad nos acompañan acá en el estudio el pastor Iván Estrada, bienvenido. Amén. Y nuestra hermana Elsie. Amén. Gracias por estar acá. Vamos a hacer una oración para poder entrar al desarrollo del tema de esta noche. Padre, muchas gracias por darnos la bendición de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos, papito lindo, en el nombre de Jesús, que nos des la revelación de la misma, que uses mi vida, Señor, para trasladar esa enseñanza por la cual, como aprendíamos hace unos días en Isaías, dice, Señor, que precede tu enseñanza al gran bienestar. Y tu palabra no cambia, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, danos la revelación, enséñanos e instrúyenos, para que así, en el nombre de Jesús, en el tiempo final, sepamos lo que debemos hacer y no seamos nosotros, Señor, víctimas de esos juicios que en el mundo tú determinaste por la maldad que hay, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos aprendiendo cómo prevenir para que no nos afecte el hambre. El jinete, el cuarto jinete de Apocalipsis ya está cabalgando. Cada vez más es evidente sobre la tierra la manifestación de este juicio. Y aquí está nuevamente listado. Bueno, solo en el subtítulo hoy avanzamos a otra parte del hambre en tiempos de Samaria y los leprosos, ¿verdad? Interesante, lo hemos conversado, que por lo menos en estas 13 hambres que miramos se describen en la palabra, y quiero enfatizar, quizá haya más hambres. No me extrañaría que si se busca más, si acaso las hay, pensaría yo que por lo menos hay otras 5 si hay más, ¿verdad? Porque los números 13 y 18 representan algo muy interesante en la palabra. En este caso, pues, hemos ubicado nosotros 13. Pero dentro de estas 13, nos percatamos a lo largo de esta serie de temas que 3 afectaron especialmente el reino del norte de Israel. Es decir, posterior a la división del reino de Israel, cuando queda el reino del norte, llamado de Israel, y el reino del sur, es decir, el reino de Judá, notamos que de las 13, digamos el 25%, de las hambres que estamos estudiando, azotó esa región. Por otro lado, miramos también que de los 18 reyes, es decir, descontando al que solo gobernó una semana en el reino del norte, de todos ellos se dice en la palabra que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en base a la escritura nos damos cuenta que había escrito en la ley que si precisamente desobedecían y otras situaciones, Dios iba a emitir un juicio manifiesto, como en este caso de donde lo miramos en forma de hambre. De ahí que es para nosotros tan importante, como lo dice Romanos 15:4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Qué interesante, ¿verdad? Cómo dice que nos sirvan de enseñanza. Hoy en la oración que hacíamos al inicio, recordaba yo el texto del libro de Isaías, aquel que dice, ¿verdad? Que la enseñanza prácticamente precede al gran bienestar. Entonces, si nosotros aprendemos acá lo que tenemos que hacer y también lo que no debemos hacer, vamos a tener gran bienestar, ¿verdad? Porque como la bendición del Señor no está limitada, ni su poder, ni su fuerza, ¿eh? Entonces,
podemos aprender de esto. Dice, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Qué rico esto va. Ok, para hacer un poco de contexto y ubicarnos en el subtítulo del tema, vamos a leer los versos conducentes y luego vamos a profundizar un poquito más porque estudiando la palabra miraremos juntos cómo hay otras causas por las que llegó el hambre en Samaria y para diferenciarla de las dos anteriores le hemos anotado en tiempo de los leprosos, ¿va? Que hasta ahí tendríamos que llegar, pero vamos a ver a dónde Dios permite. Él sí, ¿me haces favor de leer? Segunda de Reyes 6:25. A consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, por el hambre que hay en la ciudad. Entonces, acá pusimos los textos que nos dejan ubicar en el trazo del tiempo de aquella época el momento en el cual aconteció. En la primera parte de este subtema, hablábamos que seguramente esto de la cabeza de un asno vendido por las 80 piezas de plata se refería al animalito, ¿verdad? Como decimos hoy, cabeza, ¿cuántas cabezas de ganado hay, verdad? Al decir vacas o qué sé yo, no para ser revolcado, ¿verdad? Como se hace de la cabeza del cerdo. E interesantemente hicimos una relación investigando un poquito a lo que era el valor de un ciclo de plata. Vendría a ser hoy por hoy más o menos $2.20, ¿verdad? Entonces, esto nos llevó a ver que en su momento el burrito costaba como, vamos a ver, según el valor actual, un ciclo de plata equivaldría a $2.20 en aquel momento. Ajá. Mientras que uno de oro valdría 128. Una cabeza de asno costaba alrededor de $176 en el momento del hambre. Que redondeando miramos que quizás vendrían a ser hoy unos 1,500 quetzales. E interesantemente, en el año 2013, que fue el dato que encontré investigando un poquito, más o menos era lo que costaba un burro. El referente que encontré yo fue de México, ¿va? Pero hoy cuesta casi 6,000 quetzales, del 2013 al 2022, ¿va? O sea, se incrementó en un, ¿qué sería? 500%, creo yo, ¿va? O sea, que estamos en un tiempo realmente evidente que el juicio de el cuarto sello y de las primeras 3 trompetas donde se deja ver el hambre está sobre la tierra. Aquí yo quería solo comentar algo más porque nos quedamos ahí con la aportación, recuerdo del hermano Henry, creo que fue quien en una versión él encontró que en lugar de anotar que compraban estiércol de paloma, compraban un par de cebollas, ¿verdad? Carísimo. Pero siempre me quedé yo ahí con la espinita. Dije yo, bueno, si varios teólogos o traductores anotaron estiércol de paloma, según Ralbag, este es un diccionario teológico, las palomas podían volar fuera del campamento y comer del grano disponible. O sea, ojo con esto, porque este es un comentario bíblico, ¿verdad? Pero es lo que yo trato que miremos o aprendamos juntos, que como en este caso parecería ser que el azote era en el reino del norte, porque no se habla del reino del sur. Pues podría ser que las palomitas volaran de Samaria a Jerusalén y allá sí había alimento. Porque dice que cuando volvían al interior del campamento había algunos granos que salían sin digerir en los excrementos. La hambruna era tan grande que la gente compraba el estiércol para buscar estos granos. El Radak
cita a su padre con una explicación similar. Ok. El punto es que, y no me cuesta creerlo, yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho de eso, yo recuerdo que cuando mi mamá mataba gallina y le sacaban el buche, en el buche a veces tenían los granos de maíz así enteritos, ¿va? Entonces me parece que este comentario es muy interesante porque, pues, por otro lado, un hermano, él me cuenta que él vivió cuando era niño, años más o menos, diría yo, 60 quizás, 60 para la fecha, 60, sí, pues, él tiene como 65 años, 50, 60, por Asunción Mita. Y dice que ahí eran tantas las palomitas que con redes las agarraban. Imagínense ustedes. Dice que tenían una red y la tiraban así, de repente el montón de palomitas, ¡fiu!, la tiraban y agarraban el montón de palomitas para comer ellos y para compartir con la gente. Entonces ya viendo eso, pues yo digo que agarraban las palomas y digo yo que no solo tal vez se las comían, sino que además le buscaban en el estiércol si no había algo de grano, ¿va? Que de puchito en puchito tal vez hacían una su tortilla. Bueno, el asunto es de que era tan extrema la situación que la gente tuvo que acudir a buscar en esas, entre el estiércol de las palomas. Si fuera este comentario que enfatizo, esto no tiene versículo literal, pero sí es una analogía muy interesante, la cosa estaba cardíaca. Ahora, haciendo nuestro resumen infográfico, entonces mirábamos que se les dejó ir en contra Ben-Hadad. Ben-Hadad, según el diccionario Lesam, en sirio, si no mal recuerdo, significa Dios del clima, ¿verdad? Y esto lo asociamos con el ángel de la... El ángel del clima. Apocalipsis en la tercera trompeta sería. Sí. Y entonces les cuento que hace 8 días prácticamente me quedó esa inquietud. Yo hablé con el pastor de Ministerios de Benecer allá en Puerto Barrios, el pastor Gabriel. Y yo quiero que se regocijen conmigo por lo que él me contaba. Él me contaba, mira, me dijo, aunque sí hay necesidad, de hecho, pues con el favor del Señor hemos estado viendo de enviar alguna ayuda. No lo digo para, líbreme el Señor, para sonar trompeta, sino que todavía la otra semana se va a enviar. Si alguien todavía tenía en su corazón, pues ser parte de la bendición. Aprovecho a contarle que aunque ya cerramos el acopio, pues todavía no se ha ido el carro. Pero me decía el pastor que se pusieron a clamar él con otros pastores, no solo de la misión. Y yo recuerdo que cuando iba a entrar lo peor del huracán, no me recuerdo el nombre de estos, de hace 3 semanas más o menos, perdón, Julia se llamaba. Yo estaba muy al pendiente. Yo estaba fuera de Guatemala y estaba muy al pendiente. Y el huracán venía en contra de Guatemala y de repente se desvió hacia el Pacífico. Pero el pastor me explicó y de hecho vamos a ver si nos puede dar él, si tiene video o algo, porque me contó, mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que hubo un fenómeno natural que se llama anticiclón. Dice que se formó, venía, digamos, el huracán, ¿va? Y entonces dice que se formó un anticiclón. Y el anticiclón hizo que se desviara para otro lado, ¿ustedes? Yo le dije, me quedé impresionado de lo que me compartía. Yo le compartí un poquitito precisamente de lo que el Señor nos dejaba ver en esto, puesto que Ben-Hadad representa o figura el ángel del clima, ¿va? Dejándonos ver, amados, que definitivamente el reino de Dios se ha acercado. En el reino de Dios hay una delegación de Dios en jerarquías, ¿verdad? Que Dios da autoridad. Yo creo que si estamos en el orden de Dios, Él nos va a dar en determinado momento autoridad, así como cuando mi Señor Jesús
iba en la barca y le ordenó a la tormenta que cesara, que se detuviera. Yo creo que Dios nos puede permitir a nosotros vivir una experiencia así. Ahora, volviendo acá, porque tenemos que resumir y avanzar. Entonces nos dimos cuenta que Ben-Hadad sitió Samaria. Hubo hambre, alto costo por los alimentos, y a causa del hambre se comían a sus hijos. Estaba escrito en la ley de Deuteronomio 28, 15 y 53 que si ellos dejaban de oír la voz de Dios, les iba a llegar tal azote que ahí dice que ellos se iban a comer hasta sus propios hijos. O sea, cuando miramos la situación en Samaria, que llegan a tal extremo, estaba por Dios advertido. Si me haces el favor, leámoslo. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová, tu Dios, te dio. En medio del sitio, el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto es Ben-Hadad. Ahí está, porque dice que sitiaron Samaria. Estaba en la ley, estaba establecido. Entonces, hoy para nosotros aquello es una sombra o figura. Ben-Hadad ya vimos que representa el ángel del clima, que está sitiando algunos lugares, está atacando algunos lugares. Pero, pastor, ¿y cómo entendemos si es en lo literal que la gente se come a sus hijos? Pues puede ser que en algunos lugares se los coman. De hecho, creo lo comentamos que en algunos lugares hasta es un platillo que ofrecen restaurantes. Pero no es solamente eso, porque nosotros miramos hoy que la gente aprovechándose de sus hijitos, de sus bebés, los asolean en las esquinas de las calles. Yo sé que tienen necesidad, pero les aseguro, hermanos, y espero que con oído circuncidado me oigan, yo no digo que no sea cierto que hay necesidad, pero sí creo que esas personas pueden hacer un poco más para que conseguir un trabajo y no tener que agarrar a sus muchachitos para ponérselos en brazos o para que se pinten de payasitos que la verdad ni siquiera bien lo hacen, o incluso como yo sé que pasa en nuestra sociedad, que hay gente que tiene 3, 4, 5 hijos y los mandan a pedir dinero y ellos son unos holgazanes. Eso es así. Eso es así. Entonces yo creo que eso es Deuteronomio 28, 53 hoy. ¿Pastor? Dice pastor, perdone, en México está tan degradado, es que yo me puse a investigar un poquito, está tan degradado eso que hay oficinas donde alquilan a los niños. O sea, obviamente no es así al público y mucho menos legal, pero hay lugares donde la gente llega, alquíleme un bebé para ir a pedir dinero. ¿De verdad, hermano? Así tan degradado está eso. Eso es Deuteronomio 28, 53. Están comiendo a sus hijos. No literal, pero ¿qué vida puede tener un niño así? Sí. Entonces, lastimosamente eso pasa. Aquí nosotros lo hemos visto. Sí. Aquí hemos visto gente que viene a pedir dinero, se les ofrece trabajo, se mira que tienen fuerza y lo que no quieren es trabajar. Bueno, el tema no es tanto eso, sino que notemos cómo sí sé que hay hambre en el mundo, pero también sabemos que si esto pasa por desobedecer la voz de Jehová, digamos, démosle la vuelta al verso, aunque antes del verso 15 de Deuteronomio 28 están descritas todas las bendiciones. Pero háganme favor ustedes, si como consecuencia de no oír la voz del Señor y no procurar cumplir con sus mandamientos, llega el castigo del hambre, si sí oímos la voz de Dios y procuramos cumplir los mandamientos, entonces ¿qué va a llegar? Abundancia, alimento, sin importar que en el mundo esté tronando la situación, porque nosotros no dependemos del sistema del mundo. Entonces, acá, ¿querías aportar algo? ¿No? Ok. Entonces acá miramos en el resumen
que las causas del hambre, mirábamos que era cuando se invalida el pacto con el Señor, cuando no se escucha la voz del Señor, y lo que es peor, cuando se abandona al Señor, y se descuida también el cuidado de la casa de Dios. ¿Ya? Pero miramos un poco de estrategia, porque entonces lo que hay que hacer es, en medio de una situación contraria, no hay que dejar de alabar al Señor. Si pegó un azote, hay que humillarse, buscando el rostro del Señor y pidiendo misericordia. Y miramos, según Eclesiastés 11, 4 y 6, que no hay que dejar de sembrar. Hay que sembrar en todo tiempo, según lo leímos y comprendimos. Y además de esto, segundo libro de Crónicas 7:14 nos deja ver que aún la actitud que el pueblo de Dios tenga delante de Dios, del Señor, repercute en bendición en una región. Entonces nosotros creo que podemos, como Iglesia de Cristo, en el nombre del Señor, hacer bastante por la región en donde Dios nos haya puesto. Ok, continuemos acá. Un poquitito más del resumen y ya esto nos da el puntapié para entrar a lo que quiero que platiquemos. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Vale. Entonces aquí, para poder comprender otras causas y ver también estrategia, quisiera recordarles que este varón de Dios es Eliseo. Pero por los textos que veremos más adelante, parecería ser que el rey que estaba fungiendo en estos días era Jehú. Eso es bien importante determinarlo. Bueno, de hecho lo anoté acá, parecería que el rey de Israel era Jehú. Porque los textos los veremos adelante, y solo quiero recordar algo que en esta serie de temas hemos ido aprendiendo juntos. Cuando Eliseo desarrollaba su ministerio, desde que él caminó juntamente con su pastor, ¿verdad? Con el profeta Elías, hasta que él muere, en tiempos de Eliseo gobernaron estos 4 reyes. Joram, que por cierto Eliseo ni verlo quería. Jehú, que es el que me parece a mí, es el que está contextualizado acá en segundo libro Reyes 6:10. Luego aparece Joacás, que es hijo de Jehú, y Joás, que era nieto de Jehú. Ahora, sí me expliqué, ¿estamos ubicados? Amén. Va. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver otras causas del hambre, nos encontramos que cuando estaban siendo atacados por, creo que Hazael se llamaba el rey de Ben-Hadad, es decir, el otro rey sirio, Eliseo, por profecía, le indicaba al gobernante en dónde pasara o dónde no pasara, y lo libraba del ataque del rey sirio. Pero después resulta que pasa algo, que es lo que le quiero, pongamos hoy el zoom, para poder seguir escudriñando, aprendiendo y previendo. Segundo libro de Reyes 6, 21 y 23. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías a los que han tomado cautivo con Has tomado cautivo. ¿Matarías a los que has tomado cautivos en tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Vaya. Entonces aquí miramos que había un rey que estaba en buena relación con Eliseo. Y Eliseo le dio estrategia, ¿ya? Lo hace como que
digamos, por el poder del Señor manifiesto a través de Eliseo, hace que los enemigos se confundan, libra a Israel del ataque de estos arameos, y entonces dice acá, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Pero entonces dice el verso 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ok, entonces, lo que yo quisiera ver acá, en breve les pongo una línea de tiempo con historia, es que me parece que hasta antes del segundo libro de Reyes 6:23, el que estaba atacando era Asael. ¿Asael era Génesis? Gracias. Era el padre de Ben-Hadad. Y el que gobernaba el reino de Israel era Jehú. Entonces estaban siendo atacados. Jehú tiene una buena relación con el profeta, le da estrategia a Dios al gobernante a través del profeta y salen bien librados. Pero cuando ya muere Asael, entonces toma el reino de Siria Ben-Hadad. Pero entonces aquí pasa algo que por favor quisiera que leamos. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Ayúdanos, rey y señor mío». El rey respondió: «Si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o lo del lagar?». Y añadió el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, nos lo comeremos hoy y mañana y comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente yo le dije: «Trae acá a tu hijo para que nos lo comamos», pero ella ha escondido a su hijo. Aquí ya no es Jehú. Aquí ya es el hijo de Jehú. Van a ver por qué. Verso 30 y 31. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy». ¿Cómo iba a ser Jehú? Primero, ¿cómo iba a ser si ya Jehú había recibido a través de Eliseo estrategia de guerra? Por otro lado, ¿qué culpa tenía el profeta? Nada, nada que ver, ¿verdad? Bendito el Señor, que el Señor levanta a sus siervos y siervos a la manera de Eliseo, que no hace chico palangua. Porque incluso, entonces aquí, ojo con esto, porque ya no es Jehú. Aquí ya me parece que se llama Joacás. Ya le vamos a poner pie de imprenta y vamos a ver un poquito en una línea de tiempo que hemos trabajado. Pero miren esto, por favor. Y aquí hay una ruptura entre los que gobernaban y los ministros. Ahora, quiero decir algo, por favor, para que no se deje ningún lugar a confusión. En la iglesia no se debe meter la política. Ni la política, ni la iglesia se debe meter a la política. Eso que quede bien claro. Yo no estoy diciendo que tiene que estar mancuernada iglesia con política. Eso lo hace la iglesia imperial y eso no le agrada a Dios. Pero tampoco se debe de meter, como nos lo ha enseñado nuestro apóstol. Digamos, nosotros oramos y bendecimos al presidente que tenemos. Creo que el Señor lo ha usado, puesto que Él no ha permitido que se legalice en Guatemala cuestiones inicuas. Pero, si bien pues bendecimos a nuestro presidente y rogamos a Dios que lo guarde y le dé sabiduría, en donde sí ya no le toca es como cuando la pandemia él convocaba ayunos espirituales, porque no debería ser su ámbito. Eso, en todo caso, sugerir o pedir consejo a autoridades espirituales y que estas sean las genuinas, ¿va?
Pero aquí lo que pasó fue que este gobernante, él empieza a echar la culpa a Eliseo. Y oigan qué pasa. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos: ¿Veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su señor? Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo: Mira, este mal viene del Señor, porque he de esperar más en el Señor. Ok, se pone a pelear con Dios. El otro no. El otro rey, que me parece era Jehú, hasta padre mío le decía, pero este ya no. Ahora, aquí hay una clave que nos da la palabra. ¿Por qué Eliseo contesta molesto? Y dice: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? ¿Quién sería? Es Jehú. A pesar de que en un momento Jehú tuvo una buena relación con Eliseo, de hecho me parece que es Eliseo el que lo unge, si bien recuerdo en la historia bíblica, de repente Jehú también adopta malas costumbres de la doctrina de Jeroboam. De su padre. ¿Qué manda? De su padre. ¿Jeroboam, dices tú? No, ¿O perdón, no? es que acá se dice hijo de asesino, se está refiriendo también a su padre. ¿Lo veo yo así? No, no, no. No. Aquí, mira pues, aquí es, déjame ubicarme en la, aquí está. Uy, uy, uy. Ay, 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 me salí. Mira pues, voy a poner esto acá en pantalla y regreso a poner los textos. Miren pues, ¿qué era lo que estaba pasando? En este diagrama, aquí están los reyes de Israel y aquí están los reyes de Judá. Cuando Eliseo estaba ministrando, juntamente con Elías todavía vio a Joram y a Ocosías en funciones de gobierno. Cuando él se queda solo, estaba Jehú, Joacás y Joás. Joacás era hijo de Jehú y Joás era nieto de Jehú. Eliseo con Jehú tenían una buena relación, pero el que sí no tenía ninguna buena relación era Joram. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Que le dice Eliseo: a ti ni verte quisiera. Pero por respeto a Josafat les dio una profecía. ¿Se recuerdan? Va. El punto es este. Cuando nosotros miramos una línea de tiempo, nos encontramos acá a Eliseo. Y ya dijimos que a Joram no quería ni verlo. Ya leímos recientemente que un gobernante le dice a Eliseo: Padre mío. Eliseo le da una profecía que a este le sirve de estrategia de guerra y se alejan los arameos. En ese momento, entendemos por lo que la palabra describe que era el papá de Ben-Hadad, que se llamaba Hazael. Entonces ahí Hazael los ataca. Había una buena relación entre rey y profeta y Dios guarda a Israel. Pero de repente viene Joacás. Y aquí es donde empieza el gobierno de Ben-Hadad, es decir, del rey que los atacaba. Y este ataca en tiempos de Joacás y en tiempos de Joás. Es decir, atacó cuando gobernaba el hijo de Jehú y después cuando gobernaba el nieto de Jehú. El error de Jehú es lo que dice aquí. Segundo libro de Crónicas 22, 8 y 9. Oigan esto. Mientras Jehú hacía juicio contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Buscó luego a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria,
Lo hallaron, lo trajeron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Ahí está el rey. Este fue el error de Jehú. Jehú tenía la comisión dada por Dios de matar a Jezabel y a los hijos de Jezabel. Pero ese de una vez se pasó de achote, porque mató a los príncipes de Judá. Él no tenía injerencia en Judá. Él era rey de Israel. ¿Sí me siguen? Sí. Él era rey de Israel. Él no era rey de Judá. Y el reino estaba dividido. Pero aquí dice que Jehú agarró a Ocosías. Yo no estoy en este momento juzgando si Ocosías hizo o no lo mejor, pero lo que sí puedo leer es que dice acá que Ocosías se escondió en Samaria, como quien dice buscó asilo en Samaria, pero Jehú lo que hizo fue matarlo, y aquí dice que le dieron sepultura porque decían es hijo de Josafat. ¿Se acuerdan que Eliseo tuvo una buena relación con Josafat? Entonces quiere decir que Jehú aquí cometió un error terrible. Mató a un hijo de un rey que dice acá, de todo su corazón buscaba a Jehová. Por eso proviene el hambre. Ahí abre puerta a Jehú, y lo más terrible es que entonces ya el problema, digamos, con Jehú, Eliseo no tenía mayor inconveniencia, pero cuando se mueve un ataque de las tinieblas, Joacás es el que dice, vamos a ver si mañana no le vuelo la cabeza a Eliseo. Y entonces Eliseo contesta, el hijo del asesino de tu padre le dice. ¿Y quién es el papá? Jehú. ¿Por qué lo llamó así? Porque Jehú había dado muerte a Ocosías, que era hijo de Josafat, que dice la Biblia, procuró hacer lo bueno delante de Dios. Entonces acá yo creo que esta es otra causa por lo que les llegó el azote, ¿ya? Porque se pusieron a perseguir a los ministros genuinos del Señor ahí en el reino del norte de Israel. Iba yo manejando por acá cerca de la iglesia y oía a lo lejos a alguien que predicaba. Solo en el pedacito que pasé de un par de cuadras y puse atención y saber quién es, pero saber si es hermano, porque estaba atacando a los ministros y veníamos con mi esposa y no dijo mi nombre, va, y reprendo y renuncio, espero que no lo haya dicho por mí, va, pero dijo él que hay lobos vestidos de piel de oveja y están en la zona 4, dijo. Entonces me dice mi esposa, no estamos en la zona 4, me dice, reprendo, le digo yo, lo que decía el don, va, no sé si es hermano, pero hermanos, en el nombre de Jesús, no nos pongamos a hablar de nadie, menos cuando ni siquiera se tiene una prueba fehaciente, y mucho menos si son ministros. Yo me quedé meditando en lo que vi, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pero usted a veces ha denunciado desde el púlpito cosas, sí, al pueblo que pastoreo y a gente cristiana, porque tengo una responsabilidad desde mi torre pastoral como un atalaya, pero esa es la gente que yo pastoreo, y si alguien quiere oírnos a través de las redes, pues espero seamos de bendición. Pero esto no me pongo yo a decirlo ahí a la gente inconversa. ¿Qué van a entender ellos? Al contrario, van a decir, a pensar cosas fuera de lugar, ¿va? Entonces acá yo lo que veo que pasó es que hubo una ruptura muy delicada cuando Joacás persigue a Eliseo. Y qué respaldo tenía Eliseo de parte de Dios, ¿va? Sigamos leyendo. ¿Cómo voy de tiempo? Me perdí. ¿Quedan o vamos? Ok. Gracias. Me quedan 20. Ok. Segundo libro de Reyes 13:1. Fíjense cómo fue el reinado de Joacás, que fue el hijo de Jehú, quien a su vez ya leímos
andaba viendo si le volaba la cabeza a Eliseo. Ujú. Perdón, aleluya. Así literalmente dice, quería la cabeza de Eliseo. Ujú. Ok, quiere decir que el espíritu de Jezabel se le metió a Joacás. Porque fue Jezabel la que amenazó de la misma manera a Elías. Ujú. Entonces, si Joacás, hombre, ¿cómo no se recordó que Eliseo le había dicho a su papá estrategia de guerra, hombre? Leamos. Ujú. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos, y se encendió la ira del Señor contra Ahí está. Israel, y los entregó día tras día en manos de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Aquí está el pie de imprenta, lo que expliqué hace un ratito. Ujú. Porque entonces Joacás, hijo de Jehú, es el que amenaza con matar a Eliseo. Ujú. Y entonces viene el Señor y les manda la manifestación del ángel del clima, que era, naturalmente hablando, Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces, Joacás se enfrentó contra Hazael y contra Ben-Hadad. Pero ¿cuál fue la causa aquí? La persecución en contra de los ministros del Señor. Wow, que Dios tenga piedad de Guatemala. Ujú. Mi apóstol contó recientemente el testimonio de cuando él estaba siendo perseguido por una entidad a nivel internacional que se había instalado en Guatemala. Y que él cuenta cómo esa batalla fue fuerte, nos hizo la verdad que pues buscar a Dios pidiendo misericordia por nuestro apóstol y su familia. Nos sacó lágrimas la persecución, pero nos dio también el Señor una gran victoria y regocijo. Pero mi apóstol cuenta que él tomó autoridad un día. En medio del culto, él dio una orden conforme a la palabra. Y a las pocas semanas, el Señor echó de Guatemala a esas personas. Tremendo. Gracias a Dios, porque si eso hubiese sido diferente, hubiese dado probablemente en Guatemala, el Señor hubiera permitido algunas consecuencias en contra de la nación. Gracias a Dios que ni el presidente de aquel momento estaba a favor de esa institución desleal e inicua. ¿Ah? Pero pues se dan esas situaciones. Ok, entonces acá miramos que Joacás da puntapié para que llegara el azote. Ujú. Ahora miremos el reinado de Joás, de Israel, que era hijo de Joacás, que vendría a ser de Jehú, ¿qué? Su nieto. Su nieto. Joás, nieto de Jehú, porque Joacás era hijo de Jehú. Ujú. Leamos, por favor. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, Joás, hijo de Joacás. Reinó 16 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Regresó Joás, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Ok, entonces aquí hay algo bien importante. Solo quiero recordar, cuando ustedes busquen en la historia, digamos, universal, se van a encontrar en este contexto a 3 Ben-Hadad. Según los historiadores, este fue Ben-Hadad III. ¿Ya? Solo por acervo cultural si quieren. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que a Joacás le fue mal, pero Joás, a pesar de que no estaba tan bien, hizo algo mejor que su
antecesor, es decir, su padre, ¿va? Pero aquí, ¿tengo 15 minutos? Sí. Excelente. Entonces acá nos damos, o sea, ya vimos varias causas, ¿va? Ok, ya vimos la desobediencia del pueblo delante de Dios, ya vimos que en Deuteronomio estaba determinado que si no oían la voz de Jehová y no procuraban vivir los mandamientos, llegaría tal azote de hambre que podrían llegar a comerse a sus propios hijos. Ya vimos acá que se da una persecución en contra de los ministros, pero aquí hay otra causa, la incredulidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya estaba gobernando Joás, recuérdense que Joacás es el que quiso perseguir a Eliseo, pero Joás ya no. Ok, miremos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Ok, solo quiero yo tratar de cerciorarme que me estoy dando a entender. Joás, ¿qué era de Jehú? Su padre. Ah, Su abuelo. espérate. No, Joás, ¿qué era de Jehú? su hijo. Su nieto. Ay, Dios mío. Estamos Ok, al revés. entonces es importante que haga este recuento. Estaba Jehú, así se escribe, ¿verdad? Con H. Ajá. O al revés. No, así está bien. Sí. Jehú, Joacás y Joás. Joás. ¿Mm? Entonces, Jehú tuvo una buena relación con Eliseo. El error que cometió fue meterse a asuntos que no le correspondían en su jurisdicción, ahí sí política, porque él era rey. Y persigue hijos de alguien que la Biblia dice había procurado hacer lo bueno delante de Dios. Joacás se enchamuca con el espíritu jezabélico porque le quiere volar la cabeza a Eliseo. Dios guarda a Eliseo, se muere Joacás. Pero en el tiempo de Joacás es atacado por Asael y luego por el hijo de Asael, que es Ben-Hadad. No los derrota. Pero cuando llega Joás, tenía otra actitud. Porque entonces él va con Eliseo ya enfermo, incluso le dice padre, o sea, lo reconoció como una autoridad. Y entonces viene Eliseo y nuevamente le da estrategia de guerra. Le dice, toma un arco y unas flechas. Entonces aquel viene, toma el arco y las flechas. Sigamos leyendo. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, le dijo Eliseo: tira. Él lo hizo y Eliseo dijo: flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Hasta ahí todo iba bonito. Porque entonces aquí hay otra cosa bien impresionante, porque lo hemos explicado en algún tema, me parece que le dice que agarre el arco y la flecha, el otro lo agarra así, el arco y la flecha, y Eliseo le pone sus manos sobre las manos del rey que estaban haciendo el acto profético. En otras palabras, lo cubre con los 5 ministerios. Esa es estrategia, cubrirnos con los 5 ministerios. ¿Sí lo ven? Sí, porque dice, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, lo cubrió. Joacás se había desvestido, Joás se viste espiritualmente. Vestido, entonces él puede ir a la batalla. Sin embargo, aquí, sigamos leyendo por favor. Después volvió a decir: toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Ahí fue donde le faltó chispa a Joás. Porque aquí
Eliseo a ustedes y que Dios nos ayude, pastor. Porque fíjate vos que terrible va. Eliseo era braca, diríamos, ¿va? Sí. Perdón, se me salió. Es que así decía yo, patojo, cuando alguien era enojado, braca, decía uno. Se muere bravo. Vos era muy temperamental. Y que no me oigan, no sabes que me alegré cuando íbamos allá arriba, pero todavía vos. No, ya seguro el Señor lo perfeccionó. Pero dice que, es que dice, miren pues, estoy en el capítulo 13. Ujú. El inicio en el verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Ujú. En su agonía todavía recibe profecía y ministra al rey, a Joás. Ujú. Pero se enojó Eliseo. Ya tenía fuerzas para enojar. Es eso. Todavía, fíjate, de la poca Sí. fuerza que tenía para enojarse. Entonces el varón de Dios, Ujú. enojado contra él, le dijo, se puso bravo Eliseo. Sí. Así que aprendamos vos. Mejor no nos pongamos bravos. Otra cosa es que lo pongan bravo a uno, decís vos, ¿ah? Bueno, pero el asunto aquí es que tenemos que discernir qué pasó con Joás, hombre. Ujú. Porque aquí le aplica el verso de Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Estrategia ante el hambre del tiempo final. No hagamos solamente lo que se nos dice que debemos hacer, porque eso nos eleva a siervos inútiles. O sea, en el tiempo final, y esto siempre ha sido así, pues, pero en el tiempo final, una de las formas como Dios nos permite para no padecer de los juicios finales es servirle. Pero no solamente servirle, porque aquí, vean por favor, hermanos, pongamos el pie de imprenta. El varón de Dios, enojado contra él, le dijo, de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Entonces yo me puse a pensar, yo meditando, decía yo, pero si no le dijo cuántas veces golpeara. Uno dice, pero si no le dijo que hiciera 1, 2, 3 o 4, pero ¿saben qué? Sí creo que el rey, es que él le dijo, le explicó antes de hacer el acto profético, le explicó el propósito del acto profético. ¿Cuál era el propósito? Abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira. Él lo hizo y Eliseo dijo, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Le está explicando el contexto de la profecía y del acto profético. Entonces yo me puse a pensar, dije yo, pero si Joás no le había dicho cuántas veces golpeara, sí le había dicho que los tenía que golpear hasta exterminarlos. Entonces yo pienso esto. Lo que creo que le convenía haber hecho a Joás era agarrar. Voy a aprovechar que creo tengo marcadores y vamos a imaginarnos que son flechas. ¿Qué manda? ¿Ya me ubicaste? ¿Estoy en pantalla? No. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, él tomó flechas. No sé si dice cuántas. No dice cuántas. Va. Entonces vamos a asumir que este número agarró de flechas. Pero sí le dijo, ahora derrotarás a Siria. No. Le había dicho, tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Yo creo que lo que tenía que hacer Joás era agarrar las flechas en el acto profético y hacer así, ¿ve? No solo
Eso le molestó a Eliseo, porque la profecía era, los vas a golpear hasta exterminarlos. ¿Qué creo que le faltó a Joás? Ser siervo útil. El siervo útil hace más de lo que se le encomienda hacer. Por eso Eliseo se enoja. Y entonces le dice, le cambia el destino, digamos, ¿va? ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermanos! Dios quería que los exterminara, pero por un acto profético, en donde él no puso la suficiente fe, le dice, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Entonces, ahora, como yo sé que alguien puede estar diciendo, ese pastor tiene buena imaginación, pues amén. Sin embargo, yo veo en el caso de David que ya había matado al gigante, pero lo fue a rematar. Había agarrado su onda, ¿va? Que no es como las de nosotros, sino las que se hacían así. Había agarrado la onda, le había pegado en la frente y lo había matado. Pero cuando ya estaba matado, digo aquel, cuando ya estaba muerto, va, le quita la espada y le vuela la cabeza. En otras palabras, lo mató 2 veces. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, en el nombre de Jesús? Que nosotros en el tiempo final, uno, debemos servir al Señor, pero ser siervos útiles. En el sentido espiritual, según Lucas 17:10, no hacer solamente lo que se nos encomienda hacer. Esa es estrategia para librarnos del hambre en el tiempo final. Y la otra cosa es la siguiente. Cuando Dios nos libera de algo malo, obviamente, no basta con ver que ya se murió. Hay que, ¿cómo dijiste, Iván? Rematarlo. Hay que rematarlo. Hay que rematarlo. No, ya, pastor, sí, mire a mí, Dios ya me libró del alcoholismo. Calidad. Anda a agarrar las botellas, ya no las tengas guardadas en tu casa. Rematar al gigante. ¿Me explico? Sí. Porque aquí le dice Eliseo, le cambió la profecía a usted. Pastor, yo veo también como que en cierto modo hubiera tenido como que compasión, no sé, porque si lo hizo así como que yo le voy a dar. Muy al suave. Ajá, sí, compasión. Fíjate que sí. Yo sí creo que el acto profético, es que él estaba siendo asediado. Fíjate pues, había visto a su papá ser asediado por el rey de Siria. Había visto a su papá, porque estamos hablando de Joás, ser asediado por Hazael y Ben-Hadad. Había visto a su abuelo batallar con Hazael. O sea, tenía un enemigo. A la voz, y aquí hay otro portal, pastor. Ancestros. ¿Será que él también como que no se acomodó en decir, bueno, ¿será que hoy sí va a funcionar la estrategia o no sé, algo así? Tal vez por eso es que lo hizo así con una falta tal vez de fe. Sí, Elsie, yo comparto contigo eso y creo que es lo que el Señor nos está dejando ver, y aquí yo ya voy a ir terminando, porque cuando miramos esto, y esto lo voy a dejar así como, les voy a enseñar el siguiente platillo, pero nos lo comemos en 8 días, porque entonces dice, murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Regresó Joás, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Entonces, alguien dice, qué chilero. Pero, cuando regresamos al texto y contexto del hambre, en segundo libro de Reyes 6, 32 y 33, leamos, y aquí voy aterrizando, ¿me quedan cuánto? 1 minuto. Ay, pelacha. Ok. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedidle entrar. ¿Acaso no se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaban hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo, ciertamente todo este mal viene de Jehová. ¿Qué puedo esperar ya de él? Va.
Ese es segundo libro de Reyes 6:33. Ustedes pueden chequear allá en casita que este es el último versículo del capítulo 6. Haceme favor, Iván, para yo cerciorarme. Sí. Ok. Entonces viene el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un ciclo el sead de flor de harina y un ciclo 2 sead de cebada a la puerta de Samaria. Vaya. Aquí está la incredulidad que mirábamos contigo, la falta de fe. Porque en el verso 2 dice, Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ellos. incredulidad. Entonces, este era un ayudante del rey, dice que era un príncipe. Entonces quiere decir que el rey estaba rodeado de una atmósfera de cierta incredulidad. Por eso es que cuando Eliseo le dice, vas a derrotar a tus enemigos, él hace el acto profético, pero así a medias tintas. Y este príncipe, uf, qué tremendo, esta es una potestad de las tinieblas, diría yo, de antife. Y Eliseo de una vez se lo profetiza. ¿Estás dudando tú de los principios bíblicos? Hágame la campaña. ¿Qué principio bíblico puso en duda el príncipe del antife aquí? Diezmar y ofrendar. Exactamente. Si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea que este cuate era de esos predicadores que dicen que no hay que diezmar y ofrendar. Y entonces, y la Biblia lo que dice es que esto es tremendo, porque él atenta. Fíjense, habían atentado en contra del profeta, pero ahora estaba atentando en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, Jehová abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Ajá. Entonces aquí encontramos, amados, causa, incredulidad. Estrategia, creerle a Dios y a su palabra y ponerla por obra. Porque ciertamente, ya no voy a leer los siguientes textos, ciertamente aquí él vio con sus propios ojos la profecía cumplida, pero no comió porque Dios lo mató. Se murió. Le pasó la gente encima. Entonces, amados, yo creo que es bien importante que no le dejemos de creer al Señor y que tengamos cuidado a qué autoridades, me refiero especialmente en lo espiritual, le prestamos oídos, porque este era un príncipe. Aquí lo que está reflejando es, déjeme ponerlo así como figura, los ministros que están contradiciendo, que se supone son pastores o evangelistas o profetas o apóstoles o maestros, pero que contradicen las verdades escriturales. No los oigas, te pueden ministrar antife. El problema del rey aquí es que su ayudante le decía, no hombre, no es tan así la cosa, no rey hombre. Entonces se contaminó el rey. Porque incluso, perdón que subraye esto, pero a mí se me dejó impactado notar que Eliseo le había dicho, vas a exterminar a tus enemigos, pero como le faltó fe, entonces le cambia la profecía y le dice, ya no, solo 3 veces los vas a derrotar. Tremendo, ¿ah? ¿Por un acto de fe ustedes? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo antes de que oremos y nos despidamos. Lo del príncipe tiene que ver con la música, ¿ves? La palabra príncipe. En hebreo. Desde el original como instrumento musical, cuerdas, como capitán, pero hacia arriba, el más alto, dice. Wow. No tiene que ver con lo del diablo, que el Señor lo reprenda, va, porque recuérdese que él estaba a cargo de la música. Wow, pues qué lindo eso que aportaste. Vamos a hacer de este subtema, una tercera parte, porque entonces aquí hay que terminar de analizar el contexto. Es que este es el hambre en Samaria de cuando los 4 leprosos. Es que me dan ganas de decir algo, pero ya se me fue el tiempo. Y él sí quiere decir algo. Sí, que un acto
un acto de fe medio hecho igualmente no trae bendición. Delicado, ¿ah, tú? Ajá. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Uf. cuando uno trae su diezmo y su ofrenda, medio lo trae así como que dudando. La mayoría siempre piensa es que es para el pastor. Entonces, cuando vienen con esa mentalidad, ahí es donde no se cumple la bendición. Fíjate que sí, entiendo el sentido que le das a la aportación, aunque, fíjate, mamita, que quien piensa así, claro, hay que ver la intención, el sentido del corazón, Ujú. porque francamente, pues sí, si mi Señor me provee del altar, Ajá. yo trabajo a tiempo completo, entonces cuando la gente dice que le llevan al pastor, sí, si nosotros también comemos, también vestimos, también necesito usar el carro para ir a trabajar en la obra, que tenga llantas, combustible, ¿va? Ujú. Pero no en un sentido malo de querer ver a la grey del Señor como que si fuera un número o una terrenal empresa, ¿va? Ujú. Pero la gente sí debe saber eso, ¿va? Yo por lo menos quisiera, yo como quisiera que Dios nos concediera en el nombre de Jesús que mi Padre Espiritual tuviera más facilidades para hacer la obra. Yo quisiera que tuviera vehículos así, un avión supersónico, Ujú. porque Él se derrama sirviendo al Señor, ¿va? Ujú. Pero pues no tengo mucho sencillo. Sin embargo, hermanos, ya cerrando el tema, vivamos la palabra, vivamos los principios, no dudemos, al justo le irá bien. Y aquí miramos cómo aquel rey tremendo, ¿va? Su abuelo, amigo de Eliseo, su papá se para endemoniado y se pone a pelear en contra del profeta. Ujú. Y él reencausa el gobierno de Israel y lo busca, pero con un problemita ahí de una antife. Ujú. Tengamos cuidado. Amén. Ujú. Padre, muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos has dado al haber llegado, Señor, hasta el lugar y especialmente al corazón de tu pueblo. Yo bendigo a mis hermanos, te suplico, papito, que tengas misericordia, que nos concedas la oportunidad de vivir tu palabra y que también al hacerlo con fe podamos notar la diferencia que tú haces entre el pueblo que sirve al Dios verdadero y el que no le sirve. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas